Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sea con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Alhamdulillah por la bendición de que Allah nos ha unido para repasar este libro sobre los tres fundamentos, que nos permite estudiarlo, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé prosperidad en ello y que escriba esto dentro de nuestras buenas acciones, que nos provea de conocimiento beneficioso, pues solamente nos refugiamos en Él y en Él confiamos. Dice el autor, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, has de saber que Allah tenga misericordia de ti, que es nuestro deber aprender 4 objetivos importantes. Primero, conocer a Allah, a su profeta, a su religión, con sus correspondientes fundamentos. El autor divide su libro en 3 apartados. En el primero recuerda estos 4 asuntos. Hablamos de ellos la clase pasada de una forma rápida. Vimos que el conocimiento era el primero de ellos, obrar con él, propagar el mensaje y tener paciencia. En el segundo, el autor en este libro lo divide en 3 apartados. El primero trata de esto. El segundo habla sobre el monoteísmo, sobre lo que es el conocer el monoteísmo y practicarlo, lo que es la lealtad y la deslealtad. Y el tercer apartado es sobre la religión de Abraham monoteísta, la Hanafía, y al final habla sobre los 3 principios. Recordamos que el autor comenzó, como lo habíamos contado en la clase pasada, comenzó con una súplica para su alumno, para que así uno aumente la atención, y era copiar la metodología del Corán, donde hay más de 30 ayas, ¿sí? Donde se menciona que Allah dice sabe o sepan. Entonces, es un ejemplo también como el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Ibn Abbas, ¿sí? O sea, el utilizar la palabra sabe que, sepan que, Allah lo menciona bastantes veces en el Corán, alrededor de 30 veces. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam encontramos que le dice, por ejemplo, a Ibn Abbas, que Allah se complació con él, dice, sabe que si todos se reunieran para hacerte un mal, nadie te perjudicaría excepto en lo que Allah prescribió para ti. Y si todos se reunieran para beneficiarte en algo, no lo harían excepto en lo que Allah ha prescrito para ti. Entonces aquí vemos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam también utilizaba esta manera para hablar. Posteriormente hablamos que el conocimiento se dividía en 2, el que es obligatorio para todos los musulmanes y aquel que basta solo con el que algunos lo sepan. Y el autor recuerda en su primer asunto, dice, primero, conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes fundamentos. Porque toda la religión se basa sobre estos 3. Es como un árbol que no es firme sin sus raíces. La religión del Islam no será firme sin estos 3 fundamentos. Conocer a Allah porque es nuestro propósito de ser creados. Conocer al profeta porque fue el medio para que nosotros conozcamos sobre Allah. Conocer el Islam porque es el único camino válido para llegar a Allah. Porque nadie alcanza la misericordia ni se salvará de su castigo excepto con el Islam. Alá dice en el Corán, quien siga otra práctica de adoración fuera del Islam no le será aceptada. Dice, quien siga otra práctica de adoración fuera del Islam no le será aceptada y en la próxima vida será de los perdedores. También Allah dice en el Corán, dice, hoy completé su religión y mi bendición sobre ustedes y me he complacido con el Islam como práctica de adoración. En la Sura 5, aya 3. También dice en la Sura 3, número 19, Inna inda Allah el Islam. Ciertamente la religión ante Allah es el Islam.
Por lo tanto, el Islam es el único camino para llegar a Allah. Todos los demás caminos no serán aceptados. Allah dice en el Corán, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dice, este es mi sendero recto, síganlo. En la Sura 6, número 153. Dice, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán, o sea, los va a dividir a ustedes, los desviarán de su camino. Y eso es lo que les ha ordenado para que tengan temor de él. Del Musnad de Imam Ahmed viene un hadith que, subhanallah, no es muy conocido, no es muy propagado, pero para mi punto de vista es uno de los más bellos que he escuchado y se los voy a narrar. Es un hadith de Nawais ibn Saman, que Allah esté complacido con él, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, fíjense, dice, Alá da como ejemplo un camino recto, que a sus lados hay dos paredes, en las cuales hay puertas abiertas. Las puertas están cubiertas, y en la cabeza del camino hay quien exhorta diciendo, oh hombres, entren todos al camino y no se desvíen, y otro que exhorta arriba del camino. Cuando un hombre quiere abrir una de las puertas, le dice, ay de ti, no la abras, porque si la abres, entrarás. El camino es el Islam. Las paredes son los límites de Allah. Las puertas abiertas son las prohibiciones de Allah. Aquel que exhorta en la cabeza del camino es el Corán, el libro de Allah. Y aquel que exhorta arriba del camino es el exhortador de Allah dentro del corazón de todo musulmán. Subhanallah. De esta manera, el único camino que nos acercará a Allah es el Islam. Es por eso que nosotros los musulmanes, a ver, esta es una pregunta que debe saber cada uno de ustedes. Hay una súplica obligatoria que debemos de decir 17 veces diarias, 17 veces al día. ¿Saben cuál es? Ihdina sirat al-mustaqim. Guíanos por el camino correcto. O Allah, guíanos por el camino correcto. Y es lo que debemos decir en Surah Al-Fatiha. ¿Sí? ¿Cuál es el camino? Como dice el Hadith, es el Islam, la religión que Allah escogió para nosotros. Dice el Sheikh, con sus correspondientes fundamentos, es decir, conocer a Allah, el profeta y el Islam. La evidencia es, dice Allah, dice su profeta, sin que nuestra religión sea conocida por lo que uno piensa, lo que otros dicen, lo que experimentó fulano o fulana, sueños, historias que la gente ha hecho como pruebas para hacer ciertas cosas dentro de la religión, que lo han tomado como tal. Un ejemplo de ello es que muchos musulmanes, por ejemplo, dicen una súplica al finalizar la oración, una súplica en específico. Hay hadices y súplicas enseñadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que sí se deben de hacer, pero hay cierto grupo que dicen una en específico y la dicen entre varios al mismo tiempo. Dicen que dicen esta súplica porque alguien soñó, porque su sheikh soñó que el profeta sallallahu alaihi wasallam en un sueño le dijo que la tenían que decir después de la oración. Y esto es algo que no es tomado del Corán ni de la Sunna. Sí, porque aunque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien me ve a mí en un sueño, ese sueño es real. Sí, ¿cómo sabemos que ese sheikh no sigue sus pasiones, sigue sus deseos? El profeta sallallahu alaihi wasallam se completó el Islam con él. Y él enseñó lo que uno tenía que practicar. Y en vida no dijo que uno dijera esas cosas. Entonces, si no es que Alá dice y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice algo, no les ha aceptado. Hay un dicho en árabe que dice, Kifa yurama al-usul bima ya bihi ghayru rasul. Dice, ¿cómo es que quieren saber los fundamentos dejando a un lado aquello con lo que llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Es por eso que no es posible que el siervo tenga conocimiento certero de Allah ni del Islam, excepto con evidencias.
También hay otro dicho que dice, Man faraqa dalil, dalla sabil. Si quien se aparta de las evidencias se extravía el camino. Dice Allah en el Corán, quien siga mi guía no se extraviará. Por lo tanto, hay una forma de entender el Corán que se llama mafhum al-mukhalafa, y es que dice que tú cambies el verso al significado opuesto. O sea, por ejemplo, Allah dice en el Corán, quien siga mi guía, el significado opuesto es, quien no siga mi guía se extraviará. O sea, Allah dice, quien siga mi guía permanecerá sobre el camino correcto. Allah dice en el Corán, quien siga mi guía no se extraviará. Si lo entendemos como esa forma de entender el Corán de la manera opuesta, es decir, quien no siga la guía de Allah se extraviará. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también dijo, he dejado con ustedes algo con el que no se extraviarán, el libro de Allah y mi sunna. Y las evidencias de esto son muchas. Es por eso que deben de ser muy cuidadosos en aprender estos tres fundamentos a detalle, dejando cualquier pensamiento sectario, cualquier pensamiento que no esté basado en evidencias dentro de la religión, porque mucha gente se ha desviado por tantas historias, cuentos, fuera de la religión, invenciones que no van de la mano con las ayas del Corán, con los dichos del profeta, ¿sí? Con historias después de los sahabas, mucho después de sus sabios o de sus sheikhs o de lo que según pasó dentro de sus familias, amigos, etcétera. Y de hecho hoy en día solo se guían por lo que dice tal persona o lo que piensa, queriendo pensar como él, siendo que la religión de Alá no está basada en la forma de pensar de alguien, ¿sí? Son, la religión es lo que dice la revelación de Allah. ¿Sí? Alá dice, recuerda con el Corán. Y Alá en el Corán dice, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Se te ha revelado una inspiración mía. Tú no conocías el libro ni la fe. Entonces hice que fuera una luz con la que guió a quienes quiero. Y tú, o sea, Allah dice al profeta Muhammad, guías al sendero recto. Ahí está en la sura 42, número 52. Es por esto que si alguien les dice, cree esto porque alguien soñó tal, o a fulano le pasó tal, ustedes dicen, no, la religión del Islam es, dice Allah, dice su profeta, y esa no es la metodología para nuestra creencia. Esto es el camino de la gente de la verdad, al paso de los siglos hasta ahora, algo tan claro como el sol, subhanallah. Por lo tanto, nadie debe traer una religión traída de sus deseos. Por eso el sabio Ibn Taymiyyah, rahimahullah, decía, la creencia no es algo mío, ni algo de quien esté por encima de mí o más grande que yo. La creencia es de Allah y del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que está en el Corán, los hadices auténticos. Por eso debemos decir, creemos esto porque la ayah del Corán dice tal. Creemos esto por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice así. Esto es la metodología de la gente del conocimiento. Fíjense lo que la dice en la sura de la estrella. Dice, Afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum ad-dakaru wa lahul untha tilka idan qismatun diza in hiya illa asma'un سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Dice, ¿cómo es que adoran a los ídolos? A Lat, a Uzza, a Manat, la tercera. Para ustedes los hijos varones y para Dios las hijas mujeres, esa es una división injusta. Dice, estos tres ídolos son solo nombres que ustedes y sus padres han inventado, porque Dios no les dio autoridad alguna para ello. Si los idólatras solo siguen suposiciones, impulsados por sus propias pasiones,
a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. Fíjense, subhanallah, sí, este es el camino de cualquier religión inválida, seguir algo que no es descendido por Allah, alejado de su revelación. Presten atención en la palabra que dice, Dios no les dio autoridad alguna para ello. Y es el ejemplo, o sea, de las demás creencias, dice, Dios no les dio autoridad alguna para ello. Como dice, solo siguen suposiciones impulsadas por sus propias pasiones. Aún así, teniendo la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. En árabe se utiliza la palabra que aquí se traduce en el aya como autoridad. Dice, Dios no les dio autoridad alguna para ello. En árabe utiliza aquí en el Corán la palabra sultán, que Alá no dio sultán para ello. ¿Por qué se le llama sultán a la evidencia? Porque ésta domina el corazón y lo dirige hacia donde Alá quiere. O sea, eso, lo que es sultán, es la evidencia, lo que va a dirigir hacia donde tú debes de creer, hacia donde tu corazón se debe de encaminar. En resumen, hermanos y hermanas, nuestra religión proviene de Allah, de lo que a través del mensajero sallallahu alaihi wasallam nos llegó, y es por eso que solo nos debemos de basar en evidencias. Lo que hace el autor en este libro es solo juntar esas evidencias y presentárnoslas para nosotros de una forma ordenada, porque como se habrán dado cuenta, el libro lo he mandado en PDF, verán que todas son pruebas de ayas del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es la religión, dice Alá, dice su profeta. Si ustedes propiamente se darán cuenta, entre los libros que leen, cuáles son los libros que se vayan solamente en ayas del Corán, dichos del profeta, y aquí esos libros que solamente se basan en lo que la gente piensa y cosas fuera de nuestra religión. Y realmente el seguir lo que dice Allah, lo que sigue el profeta, es lo que te va a dar el camino correcto, lo que va a darte ese buen sentido dentro del Islam. Dice en el Corán, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Si quien está mejor encaminado, dice, ¿quién está mejor encaminado? ¿El que camina cabizbajo y tropezando, o el que camina erguido por el sendero recto? O sea, ¿acaso son igual aquella persona que no sabe hacia dónde va, con la cabeza baja, va tropezando por aquí y por allá? ¿O aquella persona que va erguida por el camino correcto, que sabe hacia dónde va? Dice Allah también en el Corán, dice, ¿di acaso saben? A los que saben son iguales a los que no saben, los que conocen son iguales a los que no conocen. Entonces dice aquí, conocer a Allah, el conocimiento de Allah, comprende el monoteísmo en cuanto a conocimiento o práctica, que el musulmán sepa que Él es el creador, el proveedor, que quien da las bendiciones, el organizador de la creación, que no tiene copartícipe alguno, que a Él le pertenecen los nombres más bellos, los atributos más sublimes, que no tiene comparación alguna, que no hay nada ni nadie como Él, que Él es el omnipotente, el omnividente, saber que Él es el único que tiene derecho a ser adorado, el único merecedor de esta adoración, al único a quien nos tenemos que humillar, el único merecedor de reverencia, a quien no le atribuimos ningún socio en cualquiera de sus características o derechos, majestuoso y exaltado sea. Inshallah se hablará más de ello. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es enviado con la verdad, como amonestador, albriciador, como invitador hacia Allah, como una antorcha luminosa, que vino con el auténtico mensaje, aconsejó a la umma, se esforzó de la mejor manera, que no dejó un bien sin que invitara a él, no dejó un mal sin que advirtiera de él, que no murió sin antes haber revelado a Allah subhanahu wa ta'ala su palabra, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hoy completé para ustedes su religión y mi bendición sobre ustedes, y me complací con el Islam como su práctica de adoración.
saber que él era un siervo de Allah, con los mejores modales, el mensajero de Allah y el último de los profetas. La religión es lo que él nos enseñó, que debemos obedecerlo a lo que nos invitó, alejarnos de lo que prohibió, que clarificó su mensaje, en que no debemos adorar a Allah sino como enseñó, aceptar todo lo que informó, que dentro de nosotros está el saber que si Allah y su profeta nos enseñaron algo, tenemos que aceptarlo tal como se nos entregó. Conocerlo es obligatorio para todo musulmán, pues quien no conozca al profeta, ¿cómo conocerá su religión? La manera de conocer a Allah es a través de sus profetas. Sus cualidades eran limitadas, pues él no tenía ninguna cualidad divina. A él le correspondía transmitir el mensaje y lo cumplió. Es por eso que para los profetas era la transmisión del mensaje, para nosotros aceptarla. Alá nos dice en el Corán acerca de cómo debe ser nuestra creencia ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que decía, pero no, se juro por tu Señor que no creerán, a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan a Allah completamente. Subhanallah. O sea que la gente realmente no creerá, dice, sino que hasta que acepten al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como juez en las disputas, ¿sí? O sea, de que no digas piensa fulano o piensa mengano, sino de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, aquí dice en el Corán, dice, Fala wa rabbika la yu'minun, dice, pero por Allah, por tu Señor que no creerán, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, dice, hasta que te pongan como juez, te acepten como juez en sus disputas. Thumma la yajidu fi anfusihim, y después no encuentren dentro de sí mismos harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. O sea, algo, un pretexto sobre lo que tú has dicho y se sometan completamente. Acerca de conocer el Islam también vendrá a detalle, inshallah. Y bueno, hermanos y hermanas, con esto tenemos por hoy. Recuerden que adjunté el libro en PDF y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie de lo que escuchamos, que nos haga una llave para el bien, cerraduras para el mal, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.